Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Time Meet, una de las recientes novedades de la editorial Zacatrus, Time Meet, que además estuvo presente en la feria Interocio. Nosotros estuvimos hablando con Zacatrus con anterioridad a la edición, la cuarta edición ya de Interocio, y bueno, pues hablando sobre este juego, pues es un juego de enfrentamiento de cartas, exclusivo para 2 jugadores, y a partir de 10 años. Y cuando hablamos con la editorial al principio, pues les comentábamos que quizá era un juego con un corte un poco más infantil familiar, pero ellos nos dijeron, bueno, pues echar un vistazo cuando vengáis también a Interocio, lo veis, y es un juego de construcción de mazo. Y dije, bueno, pues un juego de construcción de mazo, en principio, a nosotros la construcción de mazo nos interesa, nos gusta esa mecánica. Pero es que además nos dicen que la construcción de mazo se hace a través de un sistema de pujas. Y bueno, pues construirte el mazo a través de un sistema de pujas, bueno, pues al menos en los juegos que tenemos nosotros no es el sistema mayoritario para construir el mazo, aunque bueno, no es exclusivo. Y además es que cuando tengas esa situación de enfrentamiento de cartas, vas a tener también una mecánica de tentar a la suerte. Entonces mezclamos todo eso, tenemos que construir un mazo con un sistema de pujas para incrementar nuestro mazo de cartas de poder, y además vamos a tener que enfrentarnos a una mecánica de tentar a la suerte, ¿no? Que la verdad es que es muy interesante en los juegos porque, bueno, aporta en sí misma mucha variabilidad a las partidas, solo la mecánica en sí. Así que con todos esos ingredientes de partida, de esa propuesta de partida, pues al final, bueno, pues nos ha entrado la curiosidad por este Time Meet que hoy os traemos, así que vamos a conocerlo, bueno, y luego a partir de ahí, pues sacáis vuestras conclusiones. Pero vamos a fijarnos en esas peculiaridades de esta novedad de Zacatrus. Bien, y aquí tenemos el despliegue de la mesa de juego para el Time Meet a 2 jugadores, enfrentamiento de cartas. Veis los 2 lados de la mesa para cada uno de los jugadores que van a tener unos elementos idénticos al comenzar. Van a tener su pequeño tablero individual, sus fichas de paradoja, su mazo de cartas de poder, que es el mazo que vamos a construir, las cartas de Cronos, que nos van a servir para utilizar en las pujas y así conseguir más cartas de poder para incrementar y mejorar las capacidades y habilidades de nuestros mazos. Vamos a tener una línea temporal, un mazo de cartas de poder que van a intervenir en esas pujas, que son las que vamos a poder obtener, y también un pequeño mazo de eventos que nos van a dar habilidades de uso inmediato que se van a ir descartando y que además los podemos utilizar como marcadores de rondas, porque el juego, si no termina antes por alguna de las formas de ganar o perder la partida, que luego os explicaremos, el mazo de eventos tiene 8 cartas y como se descartan automáticamente después de haber utilizado su efecto, después de la fase de pujas, bueno, pues también nos van a marcar las 8 rondas de juego, ¿no? Para no perder esa cuenta. Y esta línea temporal es donde van a intentar intervenir los jugadores, porque por un lado tenemos a Nora, que bueno, pues ha perdido el control de Aron, que es la inteligencia artificial de la nave. Y por lo tanto cada uno va a luchar para conseguir su objetivo. Nora lo que quiere hacer es retroceder en el tiempo, quiere llegar a 1980. Y Aron, por su parte, lo que quiere hacer es avanzar en el tiempo, ir al futuro y escaparse de ese control de Nora. El que consiga llevar al extremo, bueno, pues es una de las opciones de victoria. Ahora os iré explicando más cuestiones de cómo puede acabar el juego, cómo se puede ganar la partida. Pero bueno, pensar en esta situación de juego. El propio tablero de la línea temporal donde está esta nave, que iremos desplazando por aquí según los efectos que vayan utilizando los jugadores con sus cartas de poder, ahora veremos también, nos marca las 4 fases que tiene el juego. Tendremos un inicio de ronda en la fase 1, donde desplegaremos el mercado de cartas. Después tendremos una segunda fase, donde realizaremos el combate con nuestras cartas de poder, y que además va a entrar ahí la mecánica de tentar a la suerte. Luego tendremos la subasta, en la que podremos mejorar nuestro mazo para las rondas futuras, y luego un final de ronda para hacer un pequeño mantenimiento,
súper sencillo, en el que bueno, nos podemos preparar para la siguiente ronda. Así que vamos a ver cada una de las fases del juego, de esas 4 fases, y entenderéis que es un juego muy sencillo, pero bueno, es entretenido, es sencillo, de reglas sencillas, pero luego es que tiene un montón de cartas con un montón de habilidades y poderes diferentes, bueno, que le dan ese toque de estrategia y ese punto también en las pujas, a la hora de mejorar el mazo. Bueno, vamos a verlo poco a poco y para que entendáis perfectamente cómo funciona este Time Meet. La primera de las fases, como os decía, es el inicio de ronda. Aquí vamos a coger 3 cartas del mazo, de cartas de poder, que está, digamos que no pertenece a ninguno de los jugadores, y las vamos a desplegar, dejando un espacio. Yo ahora tengo un poco concentrado el espacio de la mesa. Lo suyo es que dejéis aquí un poquito más de espacio para hacer luego las pujas, pero bueno, ahora para que entre todo en el plano y sea más fácil ver todo, que no esté todo tampoco muy lejano, pues lo vemos así, ¿no? 3 cartas de poder y añadimos una carta de evento. Recordad que son las que nos van a dar la secuencia de rondas. Y así lo que hacemos ahora es conocer ya qué cartas vamos a tener disponibles para pujar, pero eso lo vamos a hacer en la fase 3. La fase 1, pues es iniciar la ronda y desplegar las cartas por las que vamos a pujar. Ya vamos a comprobar aquí qué poderes tienen las cartas, qué iconos representan, que eso ahora veremos que entrará en la mecánica de tentar la suerte, qué efectos inmediatos tienen también las cartas que entrarán en juego también en una fase de cada una de las rondas, bueno, y nos vamos fijando y ya vamos estableciendo lo que nos puede interesar. Pero una vez hecha esta primera fase, que es desplegar el mercado para la zona de subasta, lo que vamos a hacer en la segunda fase es la fase de combate. Y en esta fase lo que vamos a hacer es, a la vez, es un juego simultáneo, los jugadores de su mazo de cartas de poder van a ir desplegando, descubriendo las cartas de poder y las van a ir jugando en su zona. Y lo harán al mismo tiempo los jugadores. Vale. Estas cartas de poder, bueno, que esta os la estaba poniendo al revés, estas cartas de poder pueden, al principio son más básicas, porque como pasa en todos estos juegos, que son las cartas con las que empezamos, pueden tener poderes o no, es decir, hay un color que nos identifica el tipo de carta y después puede tener aquí un elemento o no. Cuando tiene un elemento, tiene un poder que al descubrir la carta lo podemos poner en práctica. Y si no, lo que estamos haciendo es entrar en la mecánica de tentar a la suerte. Porque cuando hemos los dos jugadores descubierto una carta, nos comunicamos si queremos sacar otra carta o no. No están obligados los jugadores a sacar más cartas, pero bueno, cuantas más cartas saques, más posibilidades tienes de obtener cartas con poderes que puedas poner en práctica para, bueno, intentar desplazar aquí, bueno, y otros efectos que ahora vamos a ver, ¿no? Tu objetivo principal es llegar a la línea temporal donde a ti te interesa, pero los efectos de las cartas son mucho más que mover la nave por la línea del tiempo, como vamos a ver ahora. Lo importante, irás desplegando poderes, irás desplegando cartas de poder y poniendo en práctica los poderes que tienen esas cartas. Os vais comunicando si queréis sacar más cartas o no. Los jugadores se pueden parar a la vez, o un jugador puede parar y el otro puede seguir sacando cartas. ¿Por qué? Porque aquí entra la mecánica de tentar a la suerte. Las cartas lo que tienen son unos símbolos de diferentes colores. En el momento en el que, desplegando cartas de poder durante la fase de combate, obtengas 3 iconos del mismo color, bueno, pues ahí es cuando has tentado demasiado la suerte y la has pifiado. Entrarás en una fase de penalización, que ahora vamos a ver. ¿Qué pasaría si el jugador que se encarga de Aarón se arriesga, saca una tercera carta amarilla? Bueno, lo que hace es provocar una paradoja. ¿Qué va a ocurrir? Que va a tener que coger una de sus fichas de paradoja e incorporarla a su tablero. Además de eso, en la línea temporal, que Aarón, recordemos, quiere llegar hasta aquí, lo que va a hacer es retrasar, si hubiera avanzado, retrasaría la nave una posición sobre el camino que, en este caso, Aarón quiere recorrer. Si fuera otro jugador, pues sería al revés, ¿no? Te pones una ficha de paradoja, retrasas una posición la nave y terminas tu participación en esta fase. Si el otro jugador todavía no ha provocado esa situación y quiere seguir tentando la suerte, pues es posible, ¿no? Pero cuando a cualquiera de los jugadores le pasa esta situación, entra en este dilema. ¿Qué ocurre? Vas perdiendo camino hecho para llegar a la zona donde te interesa en la línea temporal. Después ya no puedes jugar más cartas. Y por último, lo más peligroso de todo, que si tu tablero se llena con las 6 fichas de paradoja, automáticamente pierdes la partida, independientemente de que todavía no se hayan cumplido las 8 rondas. Así que bueno, por el momento ya veis
cómo va funcionando el juego, ¿no? Pues vamos. Bueno, hemos cumplido la segunda de las fases, el combate, independientemente de que algún jugador pueda haber provocado una paradoja o no, o que los jugadores hayan sido prudentes y hayan parado el tentar a la suerte antes de sacar más cartas. Se pasa a la siguiente fase, cuando los jugadores o bien deciden no sacar más cartas, o bien han reventado sus posibilidades provocando paradojas, ¿no? Y en esa situación lo que hacemos es pasar a la fase de subasta. Y en esta fase de subasta cada uno de los jugadores va a utilizar su mazo de cartas de Cronos. Al final las cartas de Cronos son valores que vamos a utilizar para pujar por las cartas que están encima de la mesa. Lo haremos de forma oculta, todos los jugadores tenemos los mismos valores, y lo que hacemos es que empieza el jugador que tenga la nave más cerca de su línea temporal objetivo. En este caso, como está más cerca del objetivo de Aarón, pues sería Aarón el que empezaría la puja. Y vamos a hacer la puja solo una vez, sin posibilidad de rectificar ni de volver a colocar cartas en la puja. Coloca primero un jugador y después coloca el otro, en función de dónde esté la nave, si más cerca del objetivo de Aarón o más cerca del objetivo de Nora. Ahora lo haría Aarón. De las cartas que tiene, puede utilizar las cartas que quiera, puede utilizar una carta de Cronos para pujar por una carta, o puede utilizar más de una carta. Lo único que hay que identificar es cuántas cartas colocamos, por el momento están ocultas. Y no tengo obligación de utilizar todas mis cartas, de hecho es mejor no utilizar todas las cartas en la primera puja, y tampoco tengo obligación de pujar por todas las cartas que están expuestas. Eso sí, lo que tengo que saber es que una vez que yo termino las pujas, el jugador que tiene que pujar, vamos a hacer ejemplo claro, si Aarón no ha pujado por esta carta, Nora de forma oculta, solo con la carta de Cronos de valor 1, con ponerla aquí ya sabe que se la va a llevar. No hay posibilidad de rectificar una vez que has colocado tus cartas de puja. Bueno, en función de lo que te interese, ¿no?, llevar las cartas, bueno, pues pujarás por ellas. Evidentemente, cuando se han terminado las pujas, se revelarán las cartas. Si solo hay una persona pujando, pues se va a llevar esa carta. Si hay más de una persona, pues el que haya pujado más se va a llevar la carta. Si hay empate, la carta se saca del juego. No hay una manera de desempatar, se sacaría del juego. Bueno, entonces ahora vamos a ver, en función de quién haya ganado cada una de las pujas, en función de los valores que hayan puesto en juego, qué pasa con las diferentes cartas que participan en la puja. Cuando se resuelven las pujas, el que gana una carta de poder, primero pone en práctica el efecto inmediato y después se lleva la carta boca arriba a la parte superior de su mazo. Así sabemos dos cosas. Yo sé qué cartas tengo por esta cuestión de tentar a la suerte, mi oponente también sabe cuáles van a ser mis próximas cartas de poder, lo va a saber, qué cartas voy a utilizar. Repetiríamos, el que haya ganado, efecto inmediato, lo pone en práctica, se lo lleva a su mazo. Efecto inmediato, lo pone en práctica, se lo lleva a su mazo de cartas de poder. Si hay empate, como decíamos, la carta se marcha. Si no, si alguien ganó la puja por una carta de evento, pone en práctica el efecto inmediato y estas sí o sí se van de la partida y se utilizan como contador de las rondas. El que gana la puja manda al descarte sus cartas de Cronos, las manda al descarte. El que pierde la puja se lleva las cartas de Cronos a su mano, las recupera para rondas posteriores. Si hay un empate en la puja, la carta se va de la mesa y las cartas de los jugadores que han utilizado y que han empatado en Cronos, los dos colores de cartas, vuelven a su mazo para poder ser utilizadas en siguientes rondas. Solo se descartan las cartas de aquel que pujó y ganó la puja. Esas se descartan. Es como para compensar un poco el juego aquel que va ganando pujas, para que tampoco se distancie demasiado y la partida se rompa muy pronto. Bueno, pues hay ese equilibrio. Y esto es importante porque las cartas de Cronos que vamos descartando no las vamos a tener para rondas siguientes, no se recuperan. Si las queremos recuperar, vamos a tener que realizar una acción específica para recuperar esas cartas de Cronos y vamos a tener una penalización. En el momento en el que queramos recuperar cartas de Cronos, vamos a tener que colocar una ficha de paradoja en nuestro tablero. Nos ponemos en riesgo de perder la partida de forma inmediata si llenamos este tablero. Además, vamos a tener que retrasar la nave hasta 4 posiciones. Y por último, bueno, pues las cartas de Cronos que teníamos descartadas
volverán a nuestro mazo para estar disponibles, pero tendrá un coste. Eso sí, se supone que si las tenemos descartadas es que hemos ganado bastantes pujas y por lo tanto estaremos en una posición más favorable, quizá seguramente estaremos bastante avanzados. Bueno, pues el otro jugador tendrá más cartas de pujas, nos podrá ganar pujas siguientes, podrá equilibrar la partida, bueno, pues veremos nuestra estrategia que queremos hacer, ¿no? Pero ahí tenemos esas diferentes posibilidades en el juego con las cartas de Cronos, su descarte y su recuperación. Bueno, y cuando terminamos la fase de pujas, lo que hacemos es que las cartas de poder que hemos utilizado durante la fase de combate, pues van a una zona de descarte de nuestras cartas de poder. Van a esa zona de descarte, bueno, y comenzamos una nueva ronda que funciona de la misma manera que hemos visto hasta ahora. Recordamos las posibilidades para que ganar o perder la partida. Si llenamos nuestro tablero con las 6 fichas de paradoja, pues perdemos la partida. Ya hemos visto que pueden venir ahí si tentamos demasiado la suerte, si recuperamos cartas de Cronos, por ejemplo, ¿no? Si alguno de los jugadores alcanza su objetivo en la línea temporal, bueno, pues también se acaba la partida. Y lógicamente, como decíamos, las cartas de evento marcan las 8 rondas. Si al final de las 8 rondas no se ha producido ninguna de estas formas de ganar o perder la partida, pues ganará aquel que tenga la nave más próxima a su objetivo. Bueno, y estas son las formas en las que podemos ganar y perder. Pero lo interesante, al final, son los poderes de las cartas. Y, bueno, es que son muy variados. Si observamos el pequeño reglamento de juego, nos indica los diferentes poderes que tienen las cartas de juego, que vienen identificados con unos iconos que nos van a facilitar mucho su interpretación sin tener que acudir al manual. Pero bueno, yo ahora os voy a comentar algunos para que bueno, pues tengáis una idea de qué opciones tiene el juego y dónde está, bueno, pues esa amiguilla del juego que nos va a dar la gracia y la diferente estrategia pues para las pujas, para utilizar las cartas, para tratar de forzar un poco más tentando la suerte, qué poderes nos van a dar las cartas y cómo funciona al final este juego, la interacción entre los jugadores. Fijaros, aquí hay una carta que es una de las cartas iniciales de Nora, que le permite incrementar en 2 cronos la puja de cualquier carta, incluso aunque no hayas puesto cartas de cronos en esa carta. Además, por ejemplo, esta otra carta te va a permitir realizar un avance en la nave si cumples el requisito que te indica, que en este caso tiene que ver con los símbolos de las cartas. Todo gráficamente enseguida lo interpretas, enseguida lo conoces. Bueno, o fijaros, por ejemplo, esta carta que lo que te permite es también pues, avanzar una posición la nave, en este caso sin ningún requisito. Luego hay que tener en cuenta lo que os decía, que algunas cartas en la zona superior tienen esos efectos inmediatos que tienen lugar cuando estamos haciendo la puja, ganamos la carta antes de llevarla a nuestro mazo boca arriba, para utilizar posteriormente su poder, en este caso pues avanzar la nave una posición hacia nuestro objetivo. Tiene unos efectos inmediatos que se ponen en práctica cuando la ganamos, antes de llevarla a nuestro mazo para jugarla en otra ronda. Por ejemplo, esta carta, que cuando la juguemos en la fase 2 de enfrentamiento, de combate, nos va a permitir avanzar la nave hacia nuestra línea temporal objetivo, además tiene un efecto inmediato que lo que nos permite es eliminar una de las fichas de paradoja que podamos tener en nuestro tablero individual, ¿no? Bueno, pues aquí se van combinando efectos en las cartas. Vamos a ver otros ejemplos de cartas para que veáis. Por ejemplo, en esta, si la ganamos en la puja, no tiene un efecto inmediato, pero luego en la fase de combate me va a permitir hacer 4 avances con la nave y, bueno, es una de cal y una de arena, ¿no? Pero me voy a tener que colocar una ficha de paradoja en mi tablero. Esta carta, por ejemplo, cuando la gane en la puja, tendrá un efecto inmediato, que será que mi oponente tendrá que colocarse una ficha de paradoja, yo luego en la fase de combate podré avanzar la nave una posición. O esta carta tan interesante, fase de combate, lo que voy a hacer es recuperar 3 cartas de crono, pero no 3 cartas cualquiera, las de valor 6, 10 y 25, me dice esta, ¿no? Entonces no tendré que recurrir a esta recuperación de cartas de crono que conlleva una penalización. Hay cartas que me van a permitir recuperarlas. Bueno, ya veis que los efectos son variados y tendré que ir combinando y estando pendiente de los colores y también de las estrategias, porque si las cartas son muy interesantes, pero me dedico a comprar cartas que tienen todas el mismo símbolo de color, bueno, algunas cartas tienen más de un símbolo de color, o sea que hay que tener cuidado, porque me van incrementando los números de símbolos para más de un color.
Pero me refiero que si durante la fase de pujas tengo que fijarme también en no estar comprando cartas del mismo color, porque pueden ser muy bonitas y muy poderosas, pero luego no voy a poder jugar más que dos, porque si tengo todas las cartas mayoritariamente de un color, pues la he liado, ¿no? No voy a poder sacar muchas. Tendré que tener variación en los colores que voy consiguiendo con las pujas, porque me interesa desplegar normalmente una serie de poderes antes de que tenga que dejar de sacar cartas para no tentar más a la suerte. Bueno, pues como veis, el juego tiene diferentes estrategias. Hay que tener una última cuestión importante, y es que al final, si la partida se tiene que decidir en la octava ronda porque nadie haya llegado al extremo, lo que se va a utilizar, no sé si se aprecia bien en cámara, es que las cartas que tenemos en puja, que conseguimos en las pujas, hay que diferenciar entre que tengan un efecto inmediato, que va a aparecer en la parte izquierda con un rayito, que serían efectos inmediatos a utilizar cuando ganamos la carta en la puja, después los poderes en la fase de combate, pero en la parte superior derecha, esos efectos que os estaba comentando, que tienen una banderita roja, se utilizan al final de la partida, en la ronda 8. Si no se ha resuelto por ninguna de las finalizaciones de partida directa, si llegamos a la ronda 8, los jugadores, en las cartas de poder que han utilizado en esa última ronda y las cartas de poder que tengan en la zona de descarte, no las que tienen en el mazo sin descubrir, van a poder recurrir a los poderes de final de partida, se pondrán en práctica. Esos poderes se va a recolocar la nave varias veces con varios movimientos, se verá qué poderes de final de partida tiene cada jugador y al final, según cómo esté colocada la nave, el que lo tenga más cerca de su posición de la línea temporal, pues será el que habrá ganado la partida. Así que es un juego de enfrentamiento de cartas para dos jugadores a partir de 10 años, un juego de combate de cartas, con esos poderes. Es un juego ágil, es un juego rápido, en el que se pueden jugar varias partidas en una tarde, y bueno, pues para los que jugáis a dos jugadores, que os los lleváis también de viaje, que os lleváis al hotel, a la casa rural, se puede jugar en cualquier sitio, no ocupa mucha mesa, no tiene un gran despliegue, se puede llevar metido en cualquier sitio, en la maleta, en una mochila, se puede llevar de excursión. Limitación para dos jugadores, pero bueno, la verdad es que hay que reconocer que hay muchas situaciones en las que jugamos a dos jugadores. Como siempre, en comentarios, cualquier opinión, pregunta, cuestión, duda, si lo conoces, si no lo conoces, si lo viste en Interocio, si no estuviste en Interocio pero lo tenías en tu lista, lo que queráis como siempre. Suscribiros al canal, si estáis suscritos ya o lo hagáis ahora, activar la campanita si no la tenéis activada para que os lleguen avisos de cuando publicamos nuevo contenido, como por ejemplo este de Time Meet de Zacatrus. Y como siempre os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal de Mini Meeple. La comunidad va creciendo, va entrando cada vez más gente, más visitas, comentarios, participáis en las consultas que vamos publicando, y todo eso nos anima a continuar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos aquí con próximos vídeos. Adiós.